Buenas tardes, magistradas y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la cuarta sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, miércoles 25 de marzo de 2026, siendo las 12:30, se declara abierta la presente sesión. En atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretaria, agradecería se sirva a dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Y B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. Y 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos la magistrada primera y presidenta, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito, la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, licenciado Inmense Herrera, el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. Como siguiente punto que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado enlistó en total 4 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas de la magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito, quien enlistó 2 proyectos. Toca 1 de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 15/2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 74/2025, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explicaré de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto de la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada en los autos del juicio ordinario civil con número de expediente 74/2025 del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. En primer orden, se tiene que la demandante promovió un juicio ordinario civil para el cumplimiento de un contrato verbal de prestación de servicios y la reclamación de pago de honorarios o contraprestación profesional, definiéndose como el derecho de una parte contractual para exigir ante el órgano jurisdiccional que la otra parte cumpla forzosamente con las prestaciones, obligaciones y cláusulas pactadas, basándose en la obligatoriedad de lo pactado y en la buena fe contractual. En ese sentido, la pretensión es la obtención de un pago como retribución por haber prestado un determinado servicio a favor del sujeto que lo solicitó, tal y como se encuentra previsto en los artículos 1275 al 1289 y del 1764 al 1772 del Código Civil del Estado de Yucatán. Asimismo, solicitó que sea decretado el cumplimiento del contrato de prestación de servicios celebrado de manera verbal por las partes, el cual fue reconocido en los medios preparatorios a juicio civil de ejecución de contrato con número de expediente 231/2024 del índice del Juzgado Cuarto Civil promovidos por la actora, el pago de una suma en concepto de saldo por liquidar, así como el pago de las costas y gastos del juicio. Por su parte, el excepcionista opuso la excepción de incompetencia y sostuvo que con fundamento en los artículos 95, 96 y demás relativos al Código de Procedimientos Civiles del Estado, la jueza tercera civil del Primer Departamento Judicial del Estado carecía de competencia para conocer del asunto, toda vez que la naturaleza del contrato que dio origen a la controversia era eminentemente mercantil, al versar sobre la construcción y el consecuente suministro de materiales de construcción, y por lo tanto le resultan aplicables los procedimientos previstos en la fracción sexta del artículo 75 y demás relativos del Código de Comercio. Por consiguiente, estimó que la competencia para resolver acerca del procedimiento instado corresponde a los juzgados mercantiles. Ahora bien, del análisis se desprende que el presente juicio ordinario civil
fue promovido para el cumplimiento de un contrato verbal de prestación de servicios y la reclamación de pago de honorarios o contraprestación profesional, y se define como el derecho de una parte contractual para exigir ante el órgano jurisdiccional que la otra parte cumpla forzosamente con las prestaciones, obligaciones y cláusulas pactadas. Dicho de otro modo, el incumplimiento de una obligación nacida de un contrato se denomina responsabilidad contractual, y para que se configure es necesaria a la previa existencia de un contrato válido, b, que haya sido perfeccionado por el consentimiento de las partes, revistiendo la forma que la ley señala para cada caso, y c, que por lo anterior obliga no solo el cumplimiento de lo pactado, sino también a todas las consecuencias de su naturaleza. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los numerales 521 y 524 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la naturaleza de la acción es personal, por cuanto tiene por objeto reclamar el cumplimiento de una obligación personal, como lo es el debido cumplimiento del contrato verbal de prestación de servicios profesionales celebrado por sus intervinientes, así como el pago de los honorarios pactados a cargo de la hoy demandada por el servicio que le fue prestado por la parte actora, además de conformidad con los medios de convicción admitidos y valorados para los efectos de la excepción de incompetencia que nos ocupa, nos acreditó fehacientemente que el contrato verbal cuyo cumplimiento se reclama en la vía ordinaria civil posea carácter mercantil, toda vez que la parte demandante no resulta ser una persona moral que se dedica al ramo de la construcción, y si bien el artículo 3 del Código de Comercio reputa en derecho como comerciantes a las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria, de las constancias que obran en autos no quedó debidamente acreditado que la parte actora tuviera el carácter de comerciante, es decir, que hiciera de la realización de obras civiles su ocupación ordinaria. En ese tenor, el legislador contempló y delimitó lo referente a la acción interpuesta en el libro 3, título 4, capítulo 3, en relación con el diverso título 6, capítulo 9, sección primera, ambos apartados del Código Civil del Estado, cuya tramitación procedimental se encuentra regulada por las disposiciones contenidas en el libro 2, título 2, capítulo único del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo tanto, la acción intentada es de naturaleza civil, siendo idónea la vía ordinaria civil para sustanciar el procedimiento de referencia, acción que por razón de materia corresponde conocer del juicio a los jueces civiles del foro común. En cuanto a la competencia por razón de territorio y ante la inexistencia de un pacto de sumisión expresa convenido por las partes, resulta aplicable al caso lo dispuesto en el artículo 73, fracción tercera del Código Adjetivo de la materia, siendo competente la autoridad jurisdiccional del domicilio de la demandada para conocer del juicio hasta su conclusión, y por cuanto de autos consta que el domicilio de la parte excepcionista se encuentra ubicado en esta ciudad de Mérida, Yucatán, se concluye que el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para resolver la controversia por disposición legal. Ahora bien, tenemos que el sentido propuesto y por las consideraciones expuestas, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada, y en consecuencia se determina que la jueza tercera civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer y resolver el juicio ordinario civil interpuesto hasta determinar lo conducente. Secretaria, le agradecería se sirva tomar la votación. Enseguida, magistrada. Gracias. Solicito a las magistradas y al magistrado emitan el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 16/2026 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 203/2023, dimanado del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto les explicaré de forma breve. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto de la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada en los autos del juicio extraordinario hipotecario con número de expediente 203/2023 del índice del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado.
En primer orden, se tiene que el instituto demandante promovió un juicio extraordinario hipotecario con la finalidad de obtener el pago de los créditos, así como de los intereses generados, mediante la ejecución de la garantía hipotecaria que fue constituida, en primer lugar, sobre el predio en materia de la litis, acto que se protocolizó en la escritura pública correspondiente. Por lo cual solicitó de la parte demandada el cobro del capital mutuado, el pago de los intereses ordinarios y moratorios, el vencimiento de la hipoteca constituida en primer lugar, los gastos y costas del procedimiento y que sea declarado el remate en pública subasta del inmueble hipotecado. Al contestar la demanda, la parte excepcionista opuso la excepción de incompetencia y sostuvo que la jueza cuarta mixta de lo civil y mercantil del primer departamento judicial del Estado carecía de competencia para conocer del asunto por razón de la materia y del territorio, toda vez que la autoridad jurisdiccional que resultaba competente era un juez federal y no el juzgado local o de primera instancia en el Estado. Asimismo, el demandado refirió que el título de crédito base de la acción, el cual adujo no haber suscrito a favor de la parte demandante, carecía de veracidad. Por lo tanto, sostuvo que dicho pagaré poseía conexión con actividades de carácter federal. Ahora bien, entrando al análisis del caso, al respecto, procederá la vía hipotecaria cuando se pretenda lograr el pago del crédito concedido al deudor, pero con la intención de hacer efectiva la garantía real que reporte el bien inmueble otorgado en garantía. En este tipo de juicios, la acción persiga el bien. Acorde con lo previsto en los artículos 521 y 522 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el juicio que nos ocupa se trata de una acción real, consistente en el poder jurídico que detenta el acreedor sobre un bien determinado que comprende la acción persecutoria y, por ser de garantía, también involucra el derecho de disposición y preferencia en el pago. Dicha acción puede ejercitarse en contra de cualquier poseedor. En ese tenor, el legislador contempló y delimitó lo referente a la hipoteca en el libro tercero, título sexto, capítulo 15 del Código Civil del Estado, cuya tramitación procedimental se encuentra regulada por las disposiciones contenidas en el libro segundo, título tercero, capítulo tercero del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo tanto, la acción intentada es de naturaleza civil, siendo idónea dicha vía para sustanciar el procedimiento de referencia, acción que por razón de materia corresponde conocer del juicio a los jueces civiles del Foro Común. En cuanto a la competencia por razón de territorio, se advierte la existencia de un pacto de sumisión expresa contenido en el contrato base de la acción, en el cual las partes se sometieron a la jurisdicción de los jueces y tribunales competentes del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, o a la de los tribunales competentes en el lugar de donde se ubique el inmueble objeto del contrato, a elección de la parte actora, siendo que el instituto acreditante optó por ejercer la acción hipotecaria ante el Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en el municipio de Canacín, Yucatán, por cuanto el inmueble en materia de la garantía hipotecaria se encuentra ubicado en dicha localidad. Por consiguiente, resulta aplicable la fracción segunda del artículo 73 del Código Adjetivo de la materia, siendo competente la jueza de origen por razón territorial para dirimir la controversia. Finalmente, y contrario a lo considerado por el excepcionista en relación a la competencia por razón de fuero, el presente asunto no resulta ser de carácter federal, toda vez que no se actualiza ninguna de las fracciones contenidas en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De ahí que los juzgados de distrito en el Estado carezcan de competencia para conocer de los juicios extraordinarios hipotecarios que, como en el de la especie, se deduzcan únicamente intereses particulares. Lo anterior se encuentra apoyado, sustentado en la tesis jurisprudencial 94-2007 emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se estableció que, atendiendo al principio de especialidad, cuando se intenta la acción hipotecaria para obtener el pago del crédito respectivo, el juicio debe tramitarse en la vía especial ante un juez de primera instancia en materia civil. En tal virtud, se acredita la competencia por razón de fuero del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Ahora bien, en el sentido propuesto y por las consideraciones ya expuestas, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada. En consecuencia, se determina que la jueza cuarta mixta de lo civil y mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer y resolver el juicio extraordinario hipotecario interpuesto hasta determinar lo conducente. Secretaria, agradecería se sirva tomar la votación, por favor. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto.
Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor de la presente resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mense Herrera. Con el sentido propuesto. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. En los mismos términos. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mense Herrera, quien enlistó un proyecto. Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 17/2026 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 133/2025, dimanado del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, me permito someter a su consideración la siguiente propuesta de proyecto relativo al toca 17/2026. Mediante escrito presentado el 9 de mayo de 2025, los ciudadanos de iniciales YTBN y TZBN promovieron un juicio extraordinario hipotecario en contra de los ciudadanos CSA como deudor y EAG como garante hipotecaria, solicitando la declaración judicial del incumplimiento del contrato de reconocimiento a adeudo con garantía hipotecaria por parte de los demandados, que se les condene al pago de la suerte principal, de los intereses moratorios y de los gastos y costas, y en caso de no cubrir las prestaciones solicitadas, que se haga efectiva la garantía hipotecaria otorgada. Se admitió el juicio en la vía y en la forma planteada y al contestar la demanda, el ciudadano CSA opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando que el juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado no tiene jurisdicción para resolver el asunto de mérito debido a que, a su parecer, del contenido del contrato base de la acción se advierte que la demanda debería ventilarse por la vía ejecutiva, al tratarse de prestaciones especulativas propias de una actividad regida por el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En cuanto a la competencia por razón de materia, el presente asunto es eminentemente civil, toda vez que la parte actora pretende obtener el pago del monto otorgado mediante un contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria, siendo que la naturaleza de la acción promovida por los demandantes es real al tratarse de una hipoteca, que se encuentra regulada por las disposiciones contenidas en el libro segundo, título tercero, capítulo tercero del Código Adjetivo de la materia. Aunado a que, de conformidad con el artículo 1055 bis del Código de Comercio, quedaba elección de la parte actora ejercitar la acción en juicio ejecutivo mercantil o sumario hipotecario, lo que tiene relación con lo establecido en la cláusula octava del contrato base de la acción, en la cual las partes acordaron que el cobro judicial de las cantidades adeudadas podría hacerse a elección de los acreedores por la vía ejecutiva o por la vía hipotecaria. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por CSA y declarar que el juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Seguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor de la resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mense Herrera. Con el sentido propuesto. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados, quien enlistó un proyecto. Toca 1 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 14/2026 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expedientes 1153/2009, dimanado del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado, en el que la parte demandada interpuso un recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 8 de diciembre de 2025, en el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso proveído de fecha 7 de octubre de 2025. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Magistrada, someto a su consideración el presente proyecto. El recurrente alega que el acuerdo de fecha 8 de diciembre del 2025 dictado por la juez de origen vulnera su derecho fundamental de acceso a la justicia al negar indebidamente la admisión de dicha apelación, dejando en estado de indefensión al violentar su garantía del debido proceso. También esgrime que la apelación fue promovida en tiempo y forma de conformidad con el artículo 378 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. En ese sentido, afirma que se vulneró su derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al impedir que un órgano jurisdiccional superior revise la legalidad
de la resolución recurrida. Al respecto, refiere que la juez de origen vulneró el principio de legalidad y genera inseguridad jurídica en su perjuicio. Al decir de la recurrente, asegura que la CUO negó el referido recurso de apelación bajo el argumento que la resolución interlocutoria combatida es inapelable, sin un análisis correcto. Por lo tanto, refiere que el juzgado primigenio realizó una interpretación restrictiva y errónea de las disposiciones que regulan la procedencia del recurso de apelación, sosteniendo que la legislación procesal civil local prevé que la apelación proceda contra las resoluciones interlocutorias que causen un perjuicio irreparable o influyan de manera directa en la continuación del procedimiento. En ese orden de ideas, el primer motivo de disenso se considera infundado y el segundo motivo de disenso se declara inoperante. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 386 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, únicamente se exige que la parte recurrente haga las manifestaciones que estime pertinentes o que comparezca ante el Tribunal de Segunda Instancia sin que se le obligue a la expresión de agravio alguno. Por lo tanto, con independencia de los argumentos presentados por el recurrente, este tribunal está en aptitud de revisar el auto que se intentó apelar, a fin de determinar si fue correcta o no la calificación. Ahora bien, el Tribunal Colegiado en materia civil administrativa del 14º Circuito analizó el artículo 412 del código invocado, en el que determinó que dicho artículo no se refiere a las resoluciones dictadas en la ejecución de sentencias, sino a las dictadas para su ejecución. Sentado lo anterior, en un análisis del auto de fecha 7 de octubre del año 2025 dictado por la jueza de origen, en el cual aprobó la plantilla complementaria de liquidación, este es un acto en ejecución de sentencia y no para su ejecución. Por lo tanto, bajo el precepto legal del artículo 376 del Código Adjetivo de la materia, es apelable toda vez que se actualiza la fracción tercera de dicho numeral. Por lo tanto, se determina que no es aplicable la hipótesis del artículo 412 del Código Adjetivo de la materia en el auto de fecha 7 de octubre del 2025, mediante la cual se aprobó la planilla de complementación. En consecuencia, se propone declarar procedente el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 7 de octubre de 2025, dictado en el expediente principal. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor del proyecto. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mensa Herrera. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado. Se ha concluido con los proyectos listados para esta sesión. Ahora bien, se continúa con el segundo punto referente al inciso B de la convocatoria previamente enviada a ustedes, magistradas y magistrado, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Magistrados, someto a su consideración que la próxima sesión ordinaria sea el día miércoles 15 de abril del año 2026. ¿Algún comentario al respecto, magistrada Lisset? Ninguno por mi parte, magistrado. Magistrado Roberto. Ninguno, magistrado. Gracias. Secretaria, tiene usted el uso de la voz para darle continuidad al orden del día. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la cuarta sesión ordinaria. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Magistrados, ¿tienen algún asunto a tratar, magistrado? Ninguno por mi parte, magistrada, gracias. Magistrado. Ninguno, muchas gracias, magistrada. Gracias. Secretaria, agradecería continúe usted con el siguiente punto del orden del día. Para finalizar con el orden del día, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la cuarta sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Gracias. Se concluye la presente sesión y se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de esta sala. Lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Siendo las 12:54 del propio día miércoles 25 de marzo de 2026, se concluye la cuarta sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.